Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en la última parte del estudio de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas que el Señor Jesús enseñó a la iglesia estando en el inicio de esta misma. Capítulo 5, versículos 10 y 11 del libro de Mateos dice de la siguiente manera: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los antecedieron a ustedes. Esta palabra del día de hoy se ha denominado ética y fidelidad cristiana con una doble bienaventuranza. Jesús pronunció a su iglesia palabras como pobre, manso, hambriento, puros de corazón. Y bueno, eso no es exactamente lo que se promueve en las iglesias de hoy. ¿Será que Jesús a nuestra iglesia hoy le ha omitido esta clase de palabra, esta clase de bienaventuranza? Bueno, definitivamente no. Aunque sabemos que la palabra se explica por contexto, se interpreta básicamente según el contexto del texto en el que se escribe, hasta el día de hoy no ha habido o no se ha dejado de perseguir a la iglesia del Señor. No sé, en su contexto, en mi contexto es muy difícil. Sin embargo, esto no nos exime a nosotros de poder sufrir algunas persecuciones o solidarizarnos con aquellos que sufren persecución. Al final de esta parte de las bienaventuranzas, en la que el Señor nos está terminando prácticamente está sellando, está cerrando esta parte con: bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia y también por causa de Jesús. Vamos a hacer esa separación cuando se trata de injusticia social y cuando se trata por ética cristiana, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay dos fases en las que nosotros podemos entrar como cristianos. Aunque este es un mensaje dirigido a la iglesia específicamente, hoy yo sé que este mensaje lo pueden estar viendo otras personas y bueno, pues gracias a Dios por ello. Sin embargo, es un mensaje que va dirigido a la iglesia del Señor para que nos demos cuenta de la fase final a la que fueron pues básicamente sometidos estos discípulos, pero también que nosotros podemos llegar a vivir. No solamente tendremos pobreza espiritual, no solamente tendremos mansedumbres o tendremos hambre y sed de justicia o sed de alimento espiritual, y no solamente llegaremos a la fase de pureza de corazón, sino que también en algún sentido podemos llegar a sufrir persecución. Si esto está aconteciendo con usted, bueno, esto es palabra del Señor para usted. Si no está aconteciendo, definitivamente algo raro está sucediendo en la vida de usted como creyente o como cristiano. Pareciera que especialmente Jesús con estas palabras, bienaventurados sean cuando por causa de la justicia y por mi causa, dice Jesús, ustedes sufran persecución, definitivamente parece que nos está desalentando a ser sus seguidores. Es espantosa, si lo vemos de esa manera, la forma en cómo cierra esta magnífica enseñanza, cuando nosotros no nos clavamos a profundidad sobre el significado que tiene para nosotros hoy en día. Sin embargo, si nosotros entendemos cuál es la causa, cuál es la razón por la cual la iglesia puede sufrir persecución y la bienaventuranza que puede traer esta persecución, no quiero decirle que se exponga, que vaya usted y se ponga frente a las autoridades o sea, a ciertos grupos sociales para sufrir persecución. No, definitivamente no necesitamos eso, no estamos en esa posición. Sin embargo, esta es una marca de la iglesia, es algo que definitivamente ha de pasar y es necesario que usted y yo sepamos para que entendamos
por qué a veces nos encontramos en situaciones adversas y quién es quien nos sacará de esa situación cuando es por causa de Él y cuando es por causa de nosotros. Habrá una gran diferencia. Bueno, marcamos una pauta aquí y veamos el primer punto. No toda persecución tiene causa justa, o no todo está basado en la justicia. No toda la persecución que sufra un cristiano o alguna persona está basada en su justicia o en las acciones justas que lleve a cabo dentro de la sociedad. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, nos habla de la siguiente manera: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en lo ajeno. Definitivamente, como personas podemos llegar a tener implícito ese sufrimiento en nuestra vida, pero hay que diferenciar. Ojo, la palabra del Señor marca definitivamente los límites entre el sufrimiento provocado por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones, a lo que es por causa justa. En este sentido, el apóstol Pedro nos dice, bueno, ustedes no deben de sufrir por estar haciendo lo malo, ya sea robar, matar, causar problemas o entrometerse en lo ajeno. Definitivamente esa es la causa mayoritaria por la cual la mayoría de las personas están sufriendo en el mundo. ¿Por qué? Yo quiero marcar un límite aquí. Es un límite que a veces usted y yo podemos decir, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no me meto en esa clase de situaciones. Pero muchas veces nosotros con nuestras acciones podemos llegar a brincar los límites que nos han sido puestos. Esto es, a veces podemos llegar a entrometernos en la vida de una persona o podemos llegar a meternos en dificultades por ingresar fuera de nuestros límites. Recuerde usted que Dios definitivamente nos ha dado libertad, pero ha puesto límites alrededor de nosotros que los envuelve en lo que es nuestra ética. Nosotros tenemos que amar esa ética. Definitivamente la mayoría de los problemas en los que se ven vistos los cristianos y las personas no cristianas es dentro de los problemas familiares, dentro de los problemas entre los amigos cercanos, porque nos encanta rebasar esos límites que son establecidos. Recuerde usted que nosotros ingresaremos en la vida de los demás si ellos nos permiten la entrada, y aún así tendremos que hacerlo con mucha cautela. Esto lo pongo como un pequeño ejemplo porque a veces es una causa sufriente del pueblo del Señor. Dicen, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie. Sin embargo, esto es algo que definitivamente debemos poner mucha atención nosotros como cristianos, porque aunque pareciera ser la causa más pequeña, es la que causa más daño en todo el mundo. Debemos reconocer nuestros límites con los demás y de alguna manera ser respetuosos. Ese presidente que tanto se elogia en nuestro país, Benito Juárez, nos dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, hablando de manera territorial. Sin embargo, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida como cristianos, tendremos no solamente paz, sino que ayudaremos a la conservación de la paz de las personas y de la paz en nuestra propia vida. En cambio, dice allí mismo en el versículo 16, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Definitivamente, si usted y yo llegamos a sufrir por causa de Cristo, el apóstol Pedro dice, considérese un bienaventurado, considérese dichoso. Lo dijo el Señor, lo dijo el Maestro, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que deberíamos de considerarnos bienaventurados cuando por su causa nosotros sufriéramos. Probablemente ni usted ni yo lo entendamos en un principio. No quiere decir que si no lo entendemos no nos sometamos a esa causa. Definitivamente esperemos la respuesta a esta magnífica promesa que el Señor nos ha dado. Si usted está sufriendo y ha identificado que no es por su causa,
o por sus propias decisiones, sino por la causa del Señor, usted considérese bienaventurado y espere la bienaventuranza. Por supuesto, no lo haga por ello, simple y sencillamente hágalo por obediencia, porque Él nos mandó a que nos mantuviéramos tranquilos, en paz, que aguantáramos, que soportáramos y que esperáramos la doble bienaventuranza que el Señor nos da. El pasaje bíblico en cuestión de Mateo capítulo 5, en los versículos 10 al 12, identifica solo dos formas válidas en las que nosotros podemos llegar a sufrir por causa de la justicia y por causa de ser cristianos. Número 1, persecución por hacer lo correcto, y número 2, por ser cristianos. Mantener la ética como cristianos, amados hermanos, es mantener la ética de ciudadanos del reino. Recuerde usted que cuando usted y yo fuimos llamados por Cristo, fuimos llamados a ingresar en el reino de los cielos. Él no nos dijo que todo sería miel sobre hojuelas. Él nos dijo que sufriríamos. Si lo que le dijo a los discípulos aplica a nuestra propia vida, déjeme decirle que no estamos exentos nosotros de llegar a pasar algún sufrimiento, llegar a pasar alguna persecución. Como ciudadanos del reino, ante cualquier exigencia social, cultural o institucional incluso, que no esté de acorde a los principios establecidos en la palabra del Señor para nosotros no debemos someternos, nosotros no debemos aliarnos con este tipo de cosas. Simplemente debemos preservar nuestros principios éticos como cristianos. Esto quiere decir que debemos hacer lo correcto, aunque nos estén ofreciendo beneficios, aunque nos estén ofreciendo algunas comodidades. Yo le voy a hacer un planteamiento. ¿Se ha preguntado qué hubiera pasado si Jesús hubiera aceptado los enormes beneficios que le ofrecía Satanás? Recuerde usted que cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Satanás le ofreció lo que cualquiera de los hombres sedientos de poder, sedientos de comodidad y de una gran cantidad económica de dinero pudiera desear. Pero Jesús tenía clara la definición en su mente y en su corazón. Aquí había venido. No era parte de la acción redentiva que Él implementaría con su pueblo, el enriquecerse, el de buscar la prosperidad a modos en los que cualquiera pudiera estar conforme con ello. Jesús es diferente. Jesús no está buscando comodidad. Jesús se está ajustando al presupuesto económico de Dios, a lo que ha venido a esta vida, y es un presupuesto redentivo. No está saliendo más allá. Sin embargo, ¿usted cree que si Jesús hubiera aceptado esa oferta de Satanás, Él hubiera padecido persecución? De ninguna manera. Ningún hombre que sea tan poderoso en el mundo como el ofrecimiento que se le estaba ofreciendo, los reinos y todas las grandes riquezas, puede sufrir esa persecución. Jesús sabía que sufriría persecución, y no solamente una persecución de palabra, de insulto, sino aquel escarnio que lo llevaría hasta la muerte por causa de usted y por causa mía. Valoramos ese sacrificio de Cristo, valoramos su postura hasta la muerte, que prefirió ir a la muerte tan sanguinaria, tan sangrienta, por causa de la justicia, por causa de amar los principios de Dios, por causa de amarle a usted y a mí, de tal manera que quedó marcada en el corazón, en la mente de los discípulos para siempre. Por eso ellos con autoridad pueden llegar a decirle: oye, estaremos alcanzando puntos de sufrimiento, pero no importa, Jesús ya los pasó. Cuando usted y yo sufrimos por hacer lo correcto, definitivamente es porque estamos presentando a Jesús. Es porque no es que la gente lo odie a usted, no es que la gente lo persiga a usted. Jesús lo dijo de mil maneras, y le voy a plantear cómo se lo menciona. Dice: si ustedes dan algo a estos pequeños, si ustedes hacen algo a estos pequeños, si ustedes omiten el cuidado de estos pequeños, si ustedes cuidan a estos pequeños, lo han hecho conmigo. Las cosas buenas que podemos hacer con los demás, o las cosas malas que podamos hacerle a los demás, lo estamos haciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros
de alguna manera llevamos esa representación de Jesús en nuestra vida. Porque Jesús está en nosotros. Porque ya no vivimos usted y yo, sino más bien Cristo vive en nosotros. Así es que el mundo no nos odiará solamente a nosotros, sino que odiará a Jesús. A Jesús siempre lo aborrecieron, hasta el punto de llevarlo a la muerte, y una muerte tan sangrienta en la cruz del Calvario. Hoy en día la gente sigue aborreciendo a Jesús. Y si aborrece a nuestro máximo líder, que no hay nadie tan justo como Él en la tierra, ¿cómo no nos han de aborrecer a nosotros? Sin embargo, considérese usted bienaventurado, porque si usted busca ser elogiado, si usted busca ser solamente tratado bien, pues hable cosas favorables de los demás. No predique el evangelio completo. Hable de la prosperidad, hable de que le va a ir bien a la gente, y usted sabrá cuántos seguidores se aplican para estar al pendiente de sus palabras. Pero si usted habla una realidad en el plano dimensional del reino de los cielos, es probable que no tenga muchos seguidores. Es probable que mucha gente no le quiera escuchar, ni de su casa, ni de su iglesia, ni de su comunidad. Sin embargo, no estamos aquí precisamente para ser adeptos, no estamos aquí para caerle bien a la gente, estamos aquí precisamente para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y asumir toda consecuencia en la responsabilidad que Él llevó a la cruz del Calvario y que implementó en el corazón del pueblo del Señor. Hoy esta predicación en las iglesias posmodernas, en las iglesias donde la teología se ha volcado hacia la prosperidad y la comodidad de las personas, ha dejado la parte sufriente de la iglesia. No es que haya una tendencia de nosotros los cristianos reformados a hacer una teología pues del sufrimiento, que seamos estoicos, de ninguna manera. Nosotros estamos hablando de lo que el Señor Jesús nos dijo que pasaría a su iglesia, y que nosotros tampoco estamos exentos de pasar como cristianos. Entonces, habrá una diferencia pequeña entre ser perseguidos por causa de la justicia, que es parte de la ética del reino, parte de lo que podemos y debemos nosotros vivir como cristianos, y el hecho de ser perseguidos como cristianos. No aplica en nuestro contexto, se lo mencioné al principio, porque aquí, por la gracia de nuestro Señor, tenemos la libertad de culto, la libertad de expresión religiosa. Sin embargo, no es así en el resto del país, no es así en el resto del mundo. En algunos estados del sur de nuestro país, la iglesia está sufriendo persecución. Es sabido por nosotros los cristianos. Sin embargo, a veces actuamos como si todos los cristianos de nuestro país, todos los cristianos del mundo estuvieran pasando esto de una manera tranquila, suave. No está pasando absolutamente nada con el pueblo del Señor. No, si nosotros no estamos pasando persecución, yo le digo, pues bienaventurado sea. Sin embargo, es preocupante, porque entonces, y la marca del Señor, y la marca que debe llevar la iglesia como parte de esto que llevó el Señor en su cuerpo, es básicamente una marca espiritual de la cual nosotros no nos podemos librar. Si bien nosotros no somos perseguidos, entonces podemos experimentar la persecución solidarizándonos con aquellos que definitivamente están sufriendo persecución. Pero si estamos nosotros en el sillón de la comodidad, entonces no hemos llegado a esa escala a la que el Señor nos prometió la doble bienaventuranza. En 1557 George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde fue quemado junto con un amigo suyo. Este hombre, diríamos, estaba viviendo en una dimensión diferente a la que estamos viviendo nosotros hoy los cristianos. No. Lo que pasa es que no había tanto distractor que pudiera desviar de la atención del cristiano hacia aquello que Cristo estableció como el caminar en el reino. Si bien hablamos de las autoridades que en aquel momento proferían persecución en contra de aquellos que tenían una Biblia, de aquellos que hablaban o se reunían en torno a aquellos que hablaban de la palabra del Señor y los quemaban condenándolos como herejes, hoy en día no está sucediendo eso.
Sin embargo, no debemos nosotros ampararnos a los edictos de los derechos humanos, sino más bien, amados hermanos, a los principios establecidos en la palabra del Señor. Jesús dice que en la antigüedad los que hablaban la verdad eran perseguidos, aún por el mismo pueblo del Señor. No hablábamos de naciones que circundaban alrededor del pueblo del Señor, sino por el mismo pueblo del Señor. Cuando se para en Jerusalén, Él dice lo siguiente: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Aunque sabemos que se refería a que Él también iba a ser muerto en medio de esa ciudad donde hubo tanto derramamiento de la sangre de aquellos que hablaron la realidad del Señor, la verdad del Señor, y la sostuvieron aún a pesar, aún a costa de su propia vida. Hoy en día no aplica para nosotros esta parte. Sin embargo, amados hermanos, podemos llegar a experimentar nosotros persecución o ser solidarios con aquellos que son perseguidos. Hace unos 5 meses aproximadamente tuve la oportunidad de platicar con una familia que venía huyendo de Uganda, y cuando yo les dije cuál es la causa por la cual a ustedes les han sacado de ese país o los han echado, el padre de familia me dice lo siguiente, con una mirada tranquila, con una mirada pasiva, que me desconcertó un poco, y me dice, ¿sabe qué? En realidad éramos 9 de familia, usted ve 5 aquí solamente, 4 se quedaron allá. Oh, le digo, entonces los van a alcanzar acá. Me dice, no, 4 murieron. ¿Y por qué murieron eso? Se me hizo un nudo en el corazón. El hombre no estaba llorando, el hombre no estaba triste, el hombre estaba hablando con una naturalidad, pero guardó silencio, y una de sus hijas jóvenes me dijo lo siguiente: ¿sabe qué? Ellos murieron porque nos encontraron reunidos alrededor de una Biblia allí en nuestro país. El gobierno no tolera el cristianismo, y allí mismo, ante la mirada de mi hermanito, de mi hermana, ante la mirada de mi padre y de mi madre, mataron a mis hermanos. Se me hizo un nudo en la garganta. Permanecí en silencio. Pero ella continuó hablando. Incluso vi que se pudo comunicar en francés, vi que se pudo comunicar en inglés, y hablaba perfectamente español. Me llamó mucho la atención la tranquilidad y la calma, pero me llamó más la atención cómo en un país donde se sufre persecución, y vienen a dar a este país buscando una vida mejor en el norte, en los Estados Unidos, y llegando aquí, hay esa manifestación de tranquilidad, y aún más pueden hablar 3 idiomas. Yo dije, bendito Dios, ellos no solamente están esperando a que lleguen al final en el reino de los cielos, sino que ya lo están viviendo aquí. Dígame si no es hermoso, primero, tener la paz en su corazón. Segundo, llegar a tener la facilidad de comunicarse en esos idiomas. Creo que en la persecución, Dios les abrió puertas, no solamente a un país que abraza a los extranjeros como nosotros, sino que también les abrió puertas a donde ellos vayan. Número 1, les dio paz, les dio tranquilidad. Yo pensé en darles consuelo a esa familia, sin embargo, el consolado fui yo. Yo pensé en darles aliento, sin embargo, el alentado fui yo. Le quiero decir, yo no sé si es desafortunado esto, pero la iglesia crece en todos los aspectos cuando llega a tener persecución. Se califica como persecución cuando usted es identificado con nuestro Señor Jesucristo y usted hace lo correcto. La persecución por su propia necedad no cuenta. Usted puede ser burlado, puede ser insultado, todo tipo de cosas le pueden decir, todo tipo de cosas malas, mentiras, verdades a medias. Sin embargo, usted puede ser bienaventurado. No solamente usted debe soportar la persecución, sino debe alegrarse, debe gozarse en ella, porque los demás ven a Jesús en usted. Yo en esta familia vi a Jesús.
cuando ellos dijeron, hoy estamos aquí, hoy podemos glorificar a nuestro Dios, hoy podemos alabar a nuestro Dios con toda libertad. Nos faltan 4 miembros de nuestra familia, pero ellos, allí, en el cielo, están alabando al Señor. La familia está completa alabando al Señor. Pero ante todo, nosotros no nos arrodillamos ante sus religiones, ante sus imposiciones, sino simple y sencillamente continuamos firmes y hoy estamos aquí libres para alabar al Señor. Palabras de un hombre que sufrió persecución. Usted y yo hemos sido libres en Cristo. Usted y yo tenemos la oportunidad de gozarnos plenamente en Él. Usted y yo podemos alcanzar persecución, podemos ser vituperados, podemos alcanzar a ser víctimas de la injusticia social. Pero una cosa sí le digo de todo corazón, Jesús ha prometido una doble bienaventuranza para quien ha llegado a esta etapa en la vida. Bienaventurados sean cuando por causa de la justicia sean perseguidos y cuando por mi causa los persigan y los vituperen. Tienen un galardón grande en el reino de los cielos. Vívalo hoy, vívalo aquí. Jesús está con usted hoy y siempre. Oramos al Señor. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Tu palabra sea aplicada en el corazón de tu pueblo y seamos bendecidos por ti. Y ahora, amado pueblo, la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios eterno, la bendita consolación, fortaleza y compañía del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde en todo momento.